Buenos días. Muchas gracias a la organización por haber contado conmigo, especialmente al director del Archivo Histórico Provincial de Guadalajara y al presidente de la Sociedad de Amigos del Archivo. Me parece una jornada interesantísima, muy oportuna y además consolidan de forma clara un proyecto excelente. Sabemos que las epidemias han constituido un acompañante histórico del devenir de la humanidad, al menos desde el Neolítico, es decir, hace unos 6.000 años, que es cuando se asienta la población, se sedentariza la especie humana y consigue su sustento a través de la agricultura y la ganadería. Durante siglos, ya lo hemos oído, se ha explicado perfectamente en la ponencia anterior, que la situación de la población ha sido de crecimiento muy lento o ningún crecimiento, fundamentalmente, entre otras cosas, por el tipo de la elevada mortalidad y las frecuentes crisis de mortalidad. Bien, a partir de un determinado momento, la demografía histórica muestra que esto ha cambiado y que se produce un incremento, lo que se llama el crecimiento moderno de la población, con la frase famosa del título de McKean. Crecimiento moderno de la población. Para explicar esto, en la década de los años 70 se acuñó una teoría, una hipótesis de transición demográfica que fundamentalmente se fijaba en la transición epidemiológica, es decir, en el cambio de las causas de la muerte. Críticos posteriores la han criticado, esta teoría se ha criticado posteriormente por parecer como un reflejo directo de la situación de los países occidentales después de la Segunda Guerra Mundial y que se quería hacer extensivo a todo el mundo. Ahora bien, lo que es evidente es que la población del mundo ha crecido y que este crecimiento se ha producido a expensas de la ganancia en esperanza de vida que se empezó en Europa en el último tercio del siglo XVIII, como se muestra aquí, y que ha continuado hasta los años 60, en la que se han unido las últimas zonas del mundo donde no se había producido esa ganancia. Y esa ganancia, desde esos momentos hasta nuestros días, ha continuado, aunque en momentos episódicos se ha quebrado, ha habido una disminución debido, entre otras causas, a fenómenos epidémicos. Pues bien, la primera consecuencia, o el primer cambio de las epidemias del siglo XVIII, XIX y XX respecto al mundo antiguo y moderno es que las epidemias no han sido un freno al crecimiento demográfico. Por más que el número de muertos posiblemente sea superior al de la epidemia del pasado en números absolutos, relativamente no han sido capaces esas epidemias de frenar el crecimiento demográfico, por tanto, han sido incapaces de poner freno al éxito evolutivo de la especie humana. Naturalmente, esto significa, este éxito evolutivo se ha conseguido, pero a costa, repito, de muchos episodios de muerte y desolación que han afectado a la humanidad en estos tiempos. ¿Cuáles han sido las principales enfermedades epidémicas causantes de estos males? Bueno, no sé si debo decir que el término epidemia, han oído antes una definición perfecta de mi antecesor en el uso de la palabra. Una pandemia no es más que una epidemia en movimiento. La epidemia se produce en un contexto geográfico determinado. La pandemia es esa epidemia, pero que va corriendo, que puede ser más o menos simultánea o, si no, de forma consecutiva. Por eso la peste, la segunda pandemia de peste duró casi 3 siglos. Una primera enfermedad del mundo contemporáneo fue la fiebre amarilla, es la fiebre amarilla, que es una enfermedad febril hemorrágica originaria del África occidental y que se importó a América con el comercio de esclavos, empezando por el Caribe, de allí se distribuyó por el resto de países de América, especialmente América del Centro y del Sur, también América del Norte, Estados Unidos, y allí ha quedado convertida en endémica, es decir, propia de esa situación donde se mantienen, hay casos todos los años, tanto en 13 países de América
como en 37 países africanos. La pandemia de la fiebre amarilla desde América afectó puntualmente a Europa y a otros, fundamentalmente a Europa, a través de los puertos, gracias al comercio transoceánico, evidentemente. Produjo unas grandes catástrofes en el siglo XVIII español, especialmente en la Baja Andalucía, en Barcelona en 1821, en las Islas Canarias 3 veces, antes de 1870, y en total, en la última epidemia de fiebre amarilla en España, llegó a afectar Madrid, de forma sorprendente, diríamos. Durante el siglo XIX, en Europa, hasta antes de 1870, hubo unos 20 brotes epidémicos, siempre en zonas portuarias europeas. Pero nunca ha afectado a Asia. Fíjense ustedes que en Asia, la mayoría de los países asiáticos exigen hoy certificado de vacunación para entrar en ellos, certificado de vacunación contra la fiebre amarilla. Sin embargo, en Asia no ha habido nunca epidemia de fiebre amarilla. Ha habido casos importados, aislados, pero nunca se ha producido la epidemia, aunque están presentes los mismos vectores animales que ayudan a extender la fiebre en otros países. Actualmente, repito, es endémica, ya lo he señalado antes. Se calcula que mata entre 30 y 60.000 personas al año. Otra epidemia, otras pandemias importantes del mundo contemporáneo la ha provocado la gripe. La gripe o influenza, que es una enfermedad que se identifica con dificultad en los textos antiguos y modernos. En fin, parece que la primera descripción de una epidemia se remonta al siglo XII, está descrita, pero el epidemio pandémico, es decir, que abarca más de un continente, procede del siglo XVI, se discute entre 1510 o 1580, la de 1580 afectó a África, Europa y América. En el siglo XIX tuvo tres grandes ciclos pandémicos, en torno a 1830, en torno a 1847, en torno a 1889-90. Esta última, la primera gripe rusa, que los alemanes denominaron Blitzkatar, es decir, resfriado relámpago. En el siglo XX, la de 1918, en torno a esa fecha, la de 1957, o gripe asiática, la de 1968, o gripe de Hong Kong. La epidemia más fuerte de todas ellas, la pandemia más fuerte, es la que tiene lugar en 1918 hasta 1921. Disculpe que he confundido en el título de la... Bueno, supongo que... no. Está bien. La llamada gripe española, que no tiene que ver por el origen sino por las circunstancias de la guerra en las cuales se desarrolló la pandemia, ¿no? Comenzó en marzo de 1918, posiblemente en uno de los establecimientos militares donde se reunían los reclutas para su formación militar en Estados Unidos, en el estado de Kansas. Si no comenzó 2 años antes, en el invierno de 1916, en un campamento militar británico en la ciudad de Naples, en el norte de Francia. Se discute entre esas dos posibilidades. Y cursó con varias oleadas. La primera, la de la primavera de 1918, que fue la más benigna en todo el mundo. La segunda, en otoño del 18 hasta invierno del 19, que fue la más mortífera en su conjunto. La tercera, en la segunda mitad del 19, en líneas generales. A principios del 20 volvió a haber un rebrote en Europa y en el año 21 afectó a los países de América del Sur, que eso es lo que no está incluido en esta imagen procedente de un trabajo que he consultado para hacer la diapositiva y que ha sido, digamos, un descubrimiento reciente, es decir, no descubrimiento, ha habido una conciencia muy reciente de que también hay que considerar a los países de América del Sur, de Pacífico Sur, como
padeciendo la misma pandemia, ¿no? Bien, esta mortalidad general por oleadas no fue lo mismo en todos los sitios. Por ejemplo, la ciudad de Madrid, concretamente, la onda más mortífera ocurrió a final del 19 y principios del 20. Y la segunda más mortífera fue la onda de primavera del 18, precisamente. Fue la más mortífera, decimos, del mundo contemporáneo, donde ya las cifras son más aproximadas a la realidad, pero todavía hay que tomarlas con, en fin, solamente como una tentativa de aproximación, no podemos asegurar, ¿no?, que fuesen esas cifras. Se dan entre 20 y 100 millones, según los autores, de fallecidos a consecuencia de esta pandemia. Entonces, en torno a 50 es la cifra que más se maneja habitualmente. A cambio, la gripe del 57 mató entre 1 y 4 millones de personas durante 3 años, igual que la gripe del 68. Otra gran pandemia propia de la edad contemporánea es el cólera. El cólera asiático, que le llamaron desde el momento en que a partir de 1817 se mostró con esa característica pandemia y se difundió desde sus localidades originarias, en un principio conocidas por los europeos, en torno al Golfo de Calcuta. El cólera es una enfermedad diarreica aguda que puede causar la muerte rápidamente por deshidratación. Hasta la fecha se han contado 8 pandemias y es un ejemplo paradigmático de la mundialización comercial y militar bajo la égida de los países industrializados. Su corto periodo de incubación y la rapidez de su curso impiden su propagación a grandes distancias hasta que no están los medios de transporte que lo facultan, ¿no? Medios con navegación a vapor, ferrocarriles, etcétera, que acortan extraordinariamente el canal de Suez, en torno a 1869, que acortan extraordinariamente el tiempo de viaje desde un punto a otro del mundo, ¿no? Y también el asentamiento de que estos viajes se hacen de forma regular, se asientan las redes de transporte y de viaje de forma sistemática, intercontinentales. España sufrió grandemente durante 3 veces en el siglo XIX, en torno a 1833-34, en torno a 1855 y en torno a 1885. En cada vez murió alrededor de un 1% de la población total española. Hasta tal punto llega el impacto del cólera que en España no se va a registrar la reducción de mortalidad que es propia del modelo demográfico moderno hasta después de la última epidemia de cólera, después de 1885, ¿no? A nivel mundial, el cólera continúa siendo un problema y, de hecho, desde 1991 al 2020, ha habido brotes en 120 países. Naturalmente, la peste también ha figurado entre las enfermedades pandémicas del mundo contemporáneo, ahora que una peste cuyos graves efectos en términos de mortalidad se han escapado del ámbito europeo y norteamericano, ¿no? En la tercera pandemia de peste, que empezó a mediados del siglo XIX en China, mostró su capacidad de empleo de los nuevos medios de comunicación, extendiéndose desde 1898 desde Hong Kong y afectando a América de tal forma que la han hecho endémica en América. Y que la peste no existía en América más que por importación. A partir de esta pandemia hay peste permanentemente en las montañas rocosas y en los Andes, en distintos enclaves de América del Norte y del Sur, porque se ha aclimatado allí la afección, ¿no? En Europa la peste apenas tuvo una serie de brotes muy mínimos, muy pequeños, del orden de 11, 13, del orden de como mucho unos centenares de afectados y un número de muertos muy pequeño, ¿no? El último caso
al que voy a referirme en cuanto a pandemias del mundo contemporáneo es el caso de la epidemia de SIDA, VIH-SIDA, por utilizar la terminología. Habrán comprobado que no me he referido para nada a las causas de la epidemia, a las causas biológicas de la epidemia, porque eso forma parte, es decir, que esa referencia forma parte justamente de la explicación que voy a darle sobre las novedades contemporáneas, ¿no? En el momento en que esto ocurría no se habla de vectores, no se habla de insectos causales, no se habla de microbios ni de gérmenes. El VIH-Sida ha sido la gran pandemia del siglo XX, a partir de los años 80. Su aparición se puede interpretar como incremento del contacto, establecimiento de vías regulares de contacto con zonas del África continental, del África interior, que habían estado apartadas del tráfago del mundo, digamos, y donde existen reservorios naturales de la enfermedad entre animales que ocasionalmente han afectado a los seres humanos. De hecho, hoy podemos rastrearlo hasta los años 20, casos de SIDA de los años 20 en África, pero son casos que no se convierten en epidémicos y mucho menos en pandémicos. ¿Por qué la pandemia en los años 80? Pues está claro que se debe a la suma de efectos desastrosos, de ruptura del medio geográfico y social de las poblaciones africanas, que tenían un ámbito de vida muy local, con relativamente poca relación entre sí, y que ahora, a partir de la producción masiva de minerales y incluso las intervenciones militares, etcétera, pues se concentran en torno a los núcleos, en torno a las vías de comunicación, y se establece una dinámica y se urbaniza, se convierte también en acúmulo de población en zonas geográficas muy determinadas. Bien. Según el último informe de la organización ONU-SIDA, desde el comienzo de la pandemia se han producido entre 56 y 110 millones de enfermos en el mundo, de los cuales ha fallecido aproximadamente la mitad, entre 27 y 48 millones. Esta epidemia contemporánea subraya el renovado protagonismo de las enfermedades infecciosas a final del siglo XX y el que tenemos ahora. La euforia que había envuelto a las sociedades occidentales una vez descubiertos los antibióticos, justo al final de la Segunda Guerra Mundial, y la puesta en marcha de grandes programas de vacunación, se quebró por la aparición de reiteradas enfermedades infecciosas nuevas, entre ellos el SIDA, no es la única, hay otras muchas, además de la reaparición de antiguas enfermedades infecciosas que dejan de responder a tratamientos contra los cuales habían sido eficaces durante el siglo XX. ¿Por qué? Por la resistencia, por el aprendizaje biológico de los agentes causales de esas enfermedades. De modo que vivimos ahora una situación complicada en la cual, con el aumento de enfermedades crónicas, digamos, de tipo metabólico, etcétera, tenemos también un fuerte riesgo por enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Por tanto, ¿qué cambios ha habido en la modernidad, en el mundo contemporáneo, en relación con estas pandemias? En principio, ya lo hemos dicho, el impacto demográfico en conjunto es menor, no que sea menor el número de víctimas, es menor el impacto demográfico sobre la población general. En segundo lugar, que aparece una nueva explicación de la epidemia y de la pandemia. La nueva explicación se sustenta en nuevos marcos explicativos de la enfermedad, la aparición de nuevos dispositivos de prevención, aunque esto lo pondremos entre paréntesis, y la existencia de una oferta médica más eficiente y además masiva. No solamente la medicina cura más, es capaz de curar más, curar mejor, sino que además cura a más gente porque más gente tiene acceso a sus servicios. Y por último, también es importante notar la transformación en la cultura popular respecto a la salud. La salud se ha convertido en un bien muy importante en los últimos 2 siglos. No voy a detallar, es imposible, evidentemente, las transformaciones que han dado lugar al nacimiento de la sociedad contemporánea.
Hay que tener en cuenta los procesos de expansión europea por el globo, el colonialismo, la industrialización bajo el régimen de dominio del capital, con su corolario de urbanización, crecimiento de la población, eclosión de profesiones de base universitaria, construcción de la ciudadanía y aparición de una administración estatal no patrimonial en el proceso de nacimiento y fortalecimiento de los estados nacionales. En este tiempo, la ciencia y la tecnología se han transformado y convertido en factores de producción. A partir del siglo XVIII se desarrollan las ciencias sociales y las técnicas de gobierno que, como novedad, asumen una dimensión biopolítica ligada al descubrimiento de la población. Es decir, se considera la importancia de mantener la salud pública. Bueno, si hablamos de salud pública, lo podemos hablar en dos sentidos. El sentido general y inespecífico, la salud pública, la salud del público, la salud de una porción de población o de la población de un determinado lugar, ciudad, nación, etc. Pero también salud pública es el nombre de una actividad científica concreta, de una parcela disciplinar de las ciencias de la vida que se ocupa de estudiar la salud y la enfermedad en las poblaciones, desde el punto de vista poblacional, que se compone de saberes que proceden de muchos sitios. Se compone de la química, de la física, de la bioquímica, de la biología molecular, pero también se compone de la estadística, de las ciencias sociales y de la tradición de los pueblos, que tiene una base poblacional, es decir, siempre se refiere a la población y local al mismo tiempo, porque estudia la correlación o la relación entre las circunstancias de la vida de la población en un medio determinado y su desempeño vital. Y, por último, y muy importante, la salud pública no es solamente una actividad, investigadora, para saber qué pasa, sino que es una actividad transformadora, porque sabiendo lo que pasa, actúa para evitar las cosas malas que pasan y promover las cosas buenas, digamos, ¿no? Ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia, ahí los pueden ver relacionados. Tanto la medicina como la medicina ocupada de la salud individual, como la salud pública ocupada de la salud de las poblaciones, han crecido amparadas por los estados nacionales. Hemos dicho, aparecen nuevos marcos explicativos, nuevas explicaciones de la enfermedad y de la epidemia en concreto. En el mundo moderno, a partir del siglo XVI, la explicación de la epidemia gira en torno a tres conceptos. El concepto de predisposición, que es el más importante, la predisposición del individuo por ser quien es, la predisposición de localidad o la predisposición temporal. La infección, en tanto que contaminación de un sano por la atmósfera, a través de la atmósfera, o el contagio, que es la enfermedad por contacto, adquirida por piel con piel. En el mundo contemporáneo, estos conceptos van a cambiar sustancialmente a través de dos vías. Una, la aplicación de técnicas sociológicas primitivas, pero que son el nacimiento de las ciencias sociales contemporáneas, fundamentalmente el método numérico. Y en segundo lugar, porque se aplica también la ciencia experimental, el laboratorio. Entonces, el concepto de predisposición se va a transformar y la predisposición se va a convertir en una situación social de las personas. A partir de los años 30 del siglo XIX tenemos los estudios de Louis Villermé sobre la mortalidad en París, donde muestra que no existe una relación entre la localidad, el lugar concreto de la ciudad donde vive la gente, sino que con la muerte, con el nivel de mortalidad del barrio concreto, sino que ese nivel está en relación con la riqueza o pobreza de la población que allí habita. Es decir, se subraya la vinculación social de la mortalidad. Por otro lado, las encuestas, también un método sociológico que se empiezan a desarrollar, encuestas sociales
que se empiezan a desarrollar a mediados del siglo XIX, en 1842 da lugar al informe sanitario que compila Edwin Chadwick en Gran Bretaña, donde pone de manifiesto el mefitismo urbano, es decir, que la concentración urbana, la forma de vivir en las ciudades, produce infección a la atmósfera, ¿no? Bien, también la predisposición, es decir, cómo afecta el medio a la vida de las personas, se va a explicar a partir de la higiene experimental. Se va a medir cuánto aire tenemos que respirar para estar sanos, qué composición debe tener ese aire, qué debemos comer, cuánto debemos comer de cada cosa, qué vestidos son, qué traje, qué ropa, qué tejido es el más conveniente para nuestra vida, cómo deben ser nuestras viviendas, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso se realiza de forma experimental. Aquí vemos una máquina que está midiendo los gases de la respiración de un perro, de forma experimental a partir de los institutos de higiene experimental, que el primero de los cuales lo construye Max Pettenkofer en Múnich en 1879. Por su parte, los conceptos de infección y contagio se van a unir en uno solo, que vamos a denominar parasitismo infectocontagioso. La infección y contagio no van a ser cosas distintas, sino van a ser la misma cosa. Infección y contagio es lo mismo, dos modalidades del mismo fenómeno. Ahora bien, ese fenómeno se va a explicar no por la influencia de las estrellas, no por la flecha de la divinidad, no por la constitución epidémica de la atmósfera, porque se unan determinados fenómenos de presión, temperatura y dirección del aire en un momento determinado, sino se va a explicar por la composición química de los productos de la putrefacción que se identifican con los de la fermentación. La fermentación es un fenómeno químico que se está estudiando en ese momento y se identifican uno y otro. Por lo tanto, dicen, lo que se contagia, lo que se infecta es una acción molecular. La acción molecular contagiosa es lo que defenderán los químicos en torno a Justus Liebig a mediados del siglo XIX. Bien, pero inmediatamente después de estar esto establecido, y ya las enfermedades infecciosas se denominan enfermedades zimóticas, zimótico significa fermentativas. El estudio por el químico francés Louis Pasteur de que las fermentaciones tienen un componente biológico conduce a la aparición de la microbiología, a convertir el parasitismo infectocontagioso de tipo químico, lo convierte en un parasitismo de tipo biológico y aparece la microbiología, aparecen los gérmenes patógenos. Bien, debemos efectivamente a la obra de Pasteur y a la obra del alemán Robert Koch, un médico 20 años más joven que él, a ellos y a sus discípulos y seguidores inmediatos, la codificación de los principios fundamentales con los cuales echa a andar la microbiología y la inmunología. No lo olvidemos, la inmunología, que es la ciencia que estudia la capacidad defensiva autónoma del cuerpo, o cómo incrementarla a través de la vacunación. La vacunación es un procedimiento que inventa Pasteur. Se habían hecho vacunas antes, efectivamente, pero Pasteur es el primero que lo hace buscando la vacuna. El hallazgo de Jenner fue un hallazgo propio de la experiencia de una población ganadera, pero no había ninguna teorización detrás. Pasteur sí, Pasteur teoriza sobre la posibilidad de atenuar la virulencia de los gérmenes mediante el envejecimiento de los cultivos. Y eso lo ensaya con éxito en 1881 y en 1885 produce la primera vacuna humana hecha de forma consciente, digamos, contra la rabia. En 1888, Pasteur funda el instituto que lleva su nombre a partir de determinadas colaboraciones filantrópicas y del apoyo oficial, mientras que a Koch el gobierno alemán le crea en 1891 un instituto para estudio de las enfermedades infecciosas. En España el centro homologable va a ser el Instituto Alfonso XIII de Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología, que después en el siglo XX se llamaría Instituto Nacional de Higiene, que se fundó en 1899 y se encomendó a la dirección de Santiago Ramón y Cajal, nuestro primer premio Nobel científico.
Esta nueva dimensión en el conocimiento de la biosfera, de la parte del mundo de la vida, la existencia de gérmenes patógenos, produce 4 importantes novedades. La primera, que las enfermedades infecciosas se busca identificar el germen causal y se identifican. En segundo lugar, se produce un giro contagionista de la medicina y de la salud pública basado en una visión reduccionista que iguala la enfermedad a la presencia del germen. Contra esta reducción luchó la corriente denominada medicina social en los primeros del siglo XX, reevaluada después, retomada en los años 70 del siglo XX, que finalmente ha llamado la atención sobre la existencia de los determinantes sociales de la salud y la enfermedad. Tercer lugar, tercera novedad importante, la autoridad que confiere al laboratorio, a las prácticas experimentales en medicina, que a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, el giro estadístico que da la epidemiología en clínica produce la llamada medicina basada en la evidencia, un nombre tontísimo, por cierto, medicina basada en la evidencia, medicina evidente, medicina con pruebas, que es lo que, digamos, que el estilo de trabajo hegemónico en estos momentos. Y por último, y muy importante, el descubrimiento de armas biológicas eficaces contra esos gérmenes, contra esas enfermedades, por tanto, a partir de la producción de sueros procedentes de animales hiperinmunizados y vacunas. La producción de vacunas es contemporánea con los momentos iniciales del furor microbiológico, ¿no? Por ejemplo, el cólera se describió, la bacteria se conocía de antes, pero en fin, se describió que esa bacteria colérica producía la enfermedad llamada cólera en 1883 por Robert Koch, trabajando en la India, y 2 años después, en 1885, Jaime Ferrán, un español autodidacta, presentó la primera vacuna contra el cólera, que no tuvo reconocimiento inmediato, pero a partir de 1919 sí se le reconoció el mérito a Ferrán. El bacilo de la peste fue descubierto en 1894 y un año después ya había la primera vacuna contra la peste, aunque la más eficaz se produjo en el año 97, 2 años después, ¿no? Antes de acabar el siglo XIX también se empiezan a detectar los virus que son sustancias más pequeñas que las bacterias, que no se veían al microscopio óptico y que solamente se podían observar por sus efectos en los animales vivos. Así que la forma de estudiar los virus era tener animales infectados con los virus. Pero la separación del virus, saber qué virus era cada uno, eso efectivamente empieza a partir de 1900, donde se describe el virus de la fiebre amarilla, el virus de la rabia en 1903, el de la poliomielitis en 1909, el virus de la gripe en 1933. Pues si en 1900 ya se conocía la existencia del virus de la fiebre amarilla, la primera vacuna contra la fiebre amarilla se produjo en 1936, la primera vacuna efectiva, aunque todavía tenía efectos neurotóxicos importantes, pero de tal forma que en el Instituto Rockefeller de Nueva York, a cargo de Max Taylor, se produjo esta vacuna y se la perfeccionó durante 2 años en una serie de trabajos modélicos que han quedado como ejemplo y como matriz para el posterior desarrollo de las vacunas en el campo de las enfermedades víricas. También como no solamente en el aspecto técnico, sino también en el aspecto normativo, es decir, sabiendo qué cosas son las que hay que hacer y cuáles no hay que hacer. La vacuna contra la gripe aparece en 1940, la primera, y en 1945 es la primera vacuna que se autoriza para su empleo público en Estados Unidos. Bien, la consideración de la enfermedad infecciosa como enfermedades causadas por un germen patógeno va acompañada con la definición de enfermedades evitables. Esta es la gran novedad del mundo contemporáneo. Se piensa que los saberes del laboratorio pueden acabar con las enfermedades infecciosas, pueden eliminar el parasitismo infectocontagioso.
Esto nos lleva a hablar de la práctica, de las medidas preventivas, las medidas con las cuales evitamos o queremos evitar la aparición de esas enfermedades. Sobre vacunas, me van a perdonar, no me voy a extender más, es un tema que por sí solo da para 2 o 3 conferencias o ponencias de este tipo, así que lo vamos a dejar ahí. Voy a hablar del resto de dispositivos preventivos, justamente aquellos que no son nuevos, que son una resignificación de prácticas anteriores que se han hecho basadas en la experiencia de las comunidades afectadas y que se van a mantener en el tiempo, aunque se van a reforzar o se van a mejorar a partir del empleo del análisis microbiológico, lógicamente. Bien. El primer dispositivo preventivo es la información. El primer instrumento contra la peste era saber que venía la peste, porque la peste llegaba, se veía venir. Entonces, eso se mantenía a través de una red de corresponsales diplomáticos que periódicamente informaban y a través de unos documentos, hemos visto algunos antes también, estupendos, las patentes de sanidad que debían llevar los barcos emitidos por las autoridades de los lugares de los que partían, ¿no? Este adelanto se refuerza, como digo, con los análisis microbiológicos que permiten intervenir antes de que la enfermedad sea manifiesta. El análisis microbiológico permite detectar a portadores sanos, a personas que llevan el germen con ellos, pero que no les afecta, pero son capaces de diseminarlo. Por lo tanto, este permite adoptar medidas precautorias anticipadas, ¿no? Además, por sus efectos sobre la salud pública, se decreta la declaración obligatoria de las enfermedades infecciosas, por lo menos de algunas de ellas. La Dirección General de Sanidad Española, en 4 ocasiones, desde 1900 a 1920, dispuso la obligatoriedad de comunicar la existencia de enfermedades como la peste, el cólera, la difteria, la fiebre amarilla, etc. Esta obligación se consolidó con la creación del Servicio Español de Estadísticas Demográfico-Sanitarias en 1930, a cargo de Marcelino Pascua, quien estableció el primer sistema de información sanitaria en España y creó las bases materiales de aviso, recogida de la información a nivel local y su estudio a nivel central para desarrollar una actividad epidemiológica moderna. Los recursos informativos, además, se refuerzan por la cooperación internacional, a través de distintos organismos que aparecen a finales del siglo XIX y en el siglo XX. El primero fue la Agencia Internacional de Notificación Sanitaria, en 1885. Después tuvimos la Oficina Internacional de Higiene Pública, desde 1903, la Organización de Sanidad de la Sociedad de Naciones, desde 1920, y desde 1946 a 48, la Organización Mundial de la Salud se constituye y hereda, digamos, las actividades de estos otros centros internacionales. En las décadas de 1950 y 60 se desarrollan las técnicas modernas de vigilancia epidemiológica, que tuvieron su primer reflejo institucional en la creación del CDC de Atlanta, es decir, una institución creada inicialmente para controlar las enfermedades infecciosas. Inicialmente, en 1946, nació contra el paludismo, para evitar la difusión del paludismo, pero se ha crecido y se ha transformado en una agencia que cubre todo el espectro de la salud pública, desde la prevención y control de todas las enfermedades infecciosas, también las enfermedades crónicas, los riesgos ocupacionales, discapacidades y amenazas para la salud. A nivel internacional, la OMS creó la primera red internacional para el estudio preventivo de una enfermedad, el caso de la gripe, que lo organizó en torno al laboratorio que había aislado el virus de la gripe, un laboratorio británico. Esta red se convirtió en 1952 en el Programa de Vigilancia Global sobre la Gripe, que hoy en día es el sistema de vigilancia y respuesta global sobre la gripe. El ejemplo de la gripe se ha extendido a otras patologías infecciosas, evidentemente. Bien.
Otro dispositivo preventivo general es el de la higiene urbana. Como ha explicado Georges Vigarello, una peculiaridad de cada época es la diferencia entre lo que es aceptable y lo inaceptable. Esto contribuye a establecer prácticas distintas y a considerar los riesgos también de forma diferente según las épocas. Entre el mundo moderno y contemporáneo, si establecemos convencionalmente su separación en el último tercio del siglo XVIII, el acúmulo de suciedad ambiental se ha establecido como algo absolutamente inaceptable que funge como riesgo para la aparición de enfermedades intransmisibles. Fue a mediados del 800 cuando en Inglaterra la comisión parlamentaria impulsada por Edwin Chadwick codificó la gran idea sanitaria, que redujo teóricamente los problemas de la sociedad industrial al mefitismo urbano, es decir, a la contaminación urbana, e impuso como solución la construcción del alcantarillado y la provisión de agua potable. Los países europeos, en cabeza de la industrialización, culminaron este programa antes de la Primera Guerra Mundial. En España no se acabó hasta la década de los 50 en grandes poblaciones y continuó en pequeños núcleos hasta casi el final del siglo XX. Otro elemento a considerar importante es el de la desinfección. La desinfección como práctica se remonta a las pandemias antiguas, ya lo hemos oído hace un momento, entendido como desodorización. Los fuegos lo que pretendían era cambiar el ambiente, cambiar el aire, evitar los malos olores. A partir del siglo XVIII, los avances de la química permiten establecer la hipótesis de que, siendo las emanaciones corruptas de naturaleza alcalina, sería posible neutralizarlas mediante ácidos derivados del cloro, del azufre, del cianuro. La desinfección química se revalorizó con el desarrollo de los saberes microbiológicos y el cloro pasó a ocupar la primera plaza, indudablemente, de protagonismo. Estos ácidos se empleaban a distinta concentración para remojar la ropa, asperjar los suelos, limpiar los sumideros y en forma de fumigaciones o vapores para el aire, ¿no? Para la atmósfera de las habitaciones. A veces se añadían en estufas de desinfección y autoclaves para incrementar los efectos microbicidas del calor a presión, que es algo que se conoce desde el siglo XVII, aunque no se había empleado de forma sistemática hasta la aparición de esta microbiología, ¿no? Del conocimiento de los gérmenes como causa de enfermedad. La búsqueda de la esterilización se convirtió en un objetivo antiinfeccioso. Así, durante la última pandemia de cólera, en España, por ejemplo, en 1885, se establecieron mecanismos para la desinfección de personas y objetos a gran escala en las fronteras, en las estaciones de ferrocarril de las principales ciudades, y se utilizaba fumigación con cloro. Las calles se regaban con desinfectantes transportados en cubetas arrastradas por caballerías. Y como quiera que las posteriores declaraciones de enfermedades, de declaración obligatoria de enfermedades incluían la orden de desinfección de los domicilios, las ciudades se dotaron de parques de desinfección compuestos por varias estufas para la ropa, carros portadores de cubas desinfectantes y aparatos de fumigación portátiles manejados por una cuadrilla de funcionarios municipales. La amenaza de la tercera pandemia de peste, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que incorporó el cianhídrico como matarratas, permitió la modernización tecnológica de las prácticas sanitarias tradicionales en la era bacteriológica. La debilidad de la acción municipal en países como España se suplía con organismos centrales, como el Instituto de Higiene, que hemos dicho, el Instituto Nacional de Higiene Alfonso XIII, que ocasionalmente desde 1911, de forma sistemática desde 1914, contó con una brigada de desinfección, se llamó Brigada Sanitaria Central en 1921. En la década de los años 20, a partir de 1925, se generalizaron a nivel provincial. Ahora, es importante advertir que eso era la década de los 20, en la década de los 30 se cambió el nombre de servicios de desinfección por servicios de estadística, implicando también el cambio
de paradigma en la forma de afrontar las enfermedades infecciosas. Por último, hay que hablar de la cuarentena. El sistema cuarentenario de prevención, es decir, impedir el paso o impedir el movimiento de personas sospechosas durante un plazo de tiempo. Cuarentena significa 40 días, se empezó en Marsella en 1383, antes había empezado con 30 días en Ragusa, la actual Dubrovnik, y es una práctica que se extendió a todas las comunicaciones por vía terrestre o marítima, en vía terrestre con el añadido de los cordones sanitarios, que hemos oído antes, y la prohibición del trato con lugares epidemiados durante los siguientes siglos, desde el siglo XIV a nuestros días. Andalucía fue aislada militarmente de octubre de 1800 a mayo de 1801 por temor a la extensión de fiebre amarilla que reinaba en Cádiz, y de nuevo, por última vez, entre septiembre de 1833 y agosto de 1834 a consecuencias del cólera, la primera pandemia de cólera en España. En 1885 el sistema cuarentenario en España cambió de enfoque. Bueno, los cordones sanitarios se prohibieron a partir de 1834, aunque eso no impidió que las localidades, diversas localidades, cada vez que había una epidemia, por su cuenta decidieran provocar esa situación y bloquear la comunicación con otros puntos, ¿no? El sistema cuarentenario en España, a partir del 85, cambió totalmente de enfoque, fijándose sobre todo en las personas, siguiendo el modelo británico neocuarentenario propuesto en 1865. Esto exigía, evidentemente, un reconocimiento sistemático de los viajeros y una capacidad de diagnóstico de laboratorio que implicaba un sistema de salud pública desarrollado. El planteamiento británico se ratificó en distintos convenios internacionales, el primero en 1892, que obligaba a la notificación de brotes epidémicos, a la actuación en origen sobre personas y mercancías y a la incorporación de medios de desinfección permanentes a bordo de los barcos. En 1926, en París, se firmó el primer convenio sanitario internacional real, con más de 60 países signatarios, que definía la protección frente a peste, cólera, fiebre amarilla, viruela y tifo exantemático. En 1935 se le añadió el tráfico aéreo y en 1950 la Organización Mundial de la Salud aprobó el segundo Reglamento Sanitario Internacional conteniendo las medidas generales frente a estas enfermedades, reglamento que se ha retocado en distintas ocasiones hasta 2005, en que se ha producido el tercer reglamento internacional. Para entonces, las enfermedades contra las que existía precaución eran solamente 3: peste, fiebre amarilla y cólera. Bien. El segundo punto que queríamos comentar es que efectivamente los 2 últimos siglos conocen la existencia de una masiva oferta médica, crecientemente masiva en el sentido de que cada vez afecta o pretende incluir a la totalidad de la población, ¿no? La ciencia y la práctica médica contemporánea, que podemos denominar biomedicina, se ha formado por la asunción de enfoques y síntesis metodológicas y técnicas forjadas a partir del siglo XIX, bajo el poderoso influjo de las ciencias experimentales, entre ellas la biología molecular, como oímos bien ayer, desde mediados del siglo XX, en un contexto de impresionante desarrollo tecnológico. En esta biomedicina contemporánea coexisten dos tendencias. Una integradora u holística, que aborda el organismo como un todo, una visión global del organismo, por tanto, de los procesos que contribuyen a esa integración orgánica, al mismo tiempo
considera a las personas como parte de una población y considera a las poblaciones humanas como parte de las especies vivas, como parte de la biosfera. Y por otro lado, hay también una aproximación analítica, reduccionista, que en realidad lo que hace es fragmentar, ir a los elementos de ese todo. Una explicación estupenda, la oímos ayer, que busca la comprensión de la enfermedad en los niveles más elementales, los niveles de la molécula, la patología molecular, la patología genética, que ahora mismo está claramente favorecida por el uso de las tecnologías médicas y que tiene un enorme impacto en la práctica médica, ayudada por las aportaciones de la industria farmacéutica. Esto nos permite denominar la medicina actual como medicina hipertecnológica, ¿no?, cuya cúspide es el hospital contemporáneo y dentro de él la unidad de cuidados intensivos. Este desarrollo teórico coexiste en la práctica con la universalización del acceso a la medicina tecnológica, medicina profesional, que en los estados de bienestar de la segunda mitad del siglo XX garantizan una cobertura prácticamente universal a la población. Por último, hay que hablar de la transformación de la cultura popular como un hecho destacable a este respecto. La importancia que ha cobrado el valor salud, una importancia que no ha tenido nunca antes en la historia y que ha obligado a cambiar, o que obliga, a que hace que las sociedades occidentales hayan cambiado radicalmente su relación con la salud y la muerte. La importancia del valor salud tiene o se contempla como un efecto de la gestión biopolítica, la gestión de los riesgos, la conciencia de que la alimentación debe ser sana, que hay riesgos alimenticios, que hay riesgos en el uso del tabaco, que hay riesgos en la propia civilización industrial con los accidentes, etc. Las campañas de educación sanitaria, la eficacia de la medicina tecnológica hospitalaria. Pero dentro de este marco general aparecen dos tendencias. Una, la que subraya sobre todo la adaptación a pautas de medicina de consumo, en la moda del fitness, en la moda del culto al cuerpo, una moda absoluta, en la moda de las que ha provocado, por ejemplo, la epidemia de opiáceos en los Estados Unidos, la de combinar la excitación con la tranquilidad, en función del estado anímico del momento, de las necesidades del trabajo incluso. Y por otro lado, tenemos también muy presente en nuestros días, algo que no era ni mucho menos general en la antigüedad, la conciencia de que la salud es un derecho humano. Le he puesto ahí una imagen de Bifitter, un anuncio de una ginebra que explica que es buena para la salud. Es decir, la salud es un bien. Incluso la propaganda de algo como una ginebra puede esgrimirla a su favor, ¿no? La conciencia de la ciudadana de la salud como derecho ha producido, lo podemos ver perfectamente, el activismo de los afectados por el VIH-Sida, que obligó en su momento incluso a cambiar las pautas de tratamiento y en la forma de atención de los enfermos, o el fenómeno internacional de las mareas blancas en tiempos más recientes, ¿no? El contraste entre la manera que nuestras sociedades han recibido y sobrellevado las epidemias anteriores y la COVID-19, ha escrito recientemente una historiadora barcelonesa, Claudia Contente, es un potente indicador de cómo sociedad, cultura, medicina y políticas públicas se han entrelazado, se han relacionado e influido entre sí. Y creo que a esto he pretendido contribuir modestamente con la exposición de hoy. Muchas gracias. ¿Perdón? Basándonos en la historia, ¿cuándo acabaremos con esta pandemia? La historia, mire, la historia no le da garantía de eso.
la primera pandemia de cólera posiblemente, de peste, la primera, la de la plaga de Justiniano, pudo durar en torno a 300 años. La pandemia, es decir, siguió existiendo focos de esa peste en el mundo conocido durante casi 300 años. Y la segunda, pues acabó a principios del siglo XIX, desde 1348, es decir, que duró pues, casi 600 años. Entonces, ¿cuándo va a acabar? Fíjense, el primer COVID, que este es el segundo, el primer COVID duró unos meses. No recuerdo exactamente el momento, en los años 2000 algo, hubo la primera pandemia de COVID. Duró unos meses. No se ha vuelto a ver, ese germen no se ha vuelto a encontrar. No ha desaparecido. Pero no sabemos lo que nos espera.